curso. Bueno, antes que nada, para iniciar esta metodología del Design Thinking, yo quiero primero introducir esto a ciertos conceptos básicos de la innovación, porque justamente esta metodología que vamos a desarrollar tiene que ver con la innovación, con generar innovación. Pero hay mucha gente que desconoce el concepto principal de innovación o tiene una idea básica que quizás no es la correcta. En el mundo general, la innovación en sí, la gente piensa que es algo como desarrollar un cohete, hacer algo súper fantástico y así recién sos innovador. Pero realmente la innovación no pasa solo por eso, sino que la innovación es un cambio que genera una novedad positiva, ya sea para mi producto o para mi servicio. Yo sí estoy generando una oportunidad de mejora, si yo estoy mejorando con una acción que yo realizo, ya sea en mi procedimiento, en mi producto, le cambio le cambio un color, le cambio una forma y eso genera para mí una novedad de manera positiva o aporta al mejoramiento de en este caso, una mejor versión, yo ya estoy siendo innovador. Por eso me gustaría que antes que todo, nosotros podamos reforzar esos conceptos básicos de innovación para después pasar a esta metodología que es una metodología justamente de innovación. Entonces, paso a consultar a ustedes, a ver quién toma la palabra. Me gustaría saber desde ustedes qué ustedes entienden por innovación. A ver quién puede. ¿Quién se anima a lanzar un concepto de innovación? Según ustedes, ¿qué es la innovación? Para ustedes, ¿qué es innovación? Me gustaría saber. Ahora que están varios, a ver, ¿quién se anima a lanzar un concepto? Hola, hola, podría ser respecto a la tecnología o innovar en algo nuevo, no sé. Sí, siempre vinculan mucho la innovación con la tecnología. Si bien la tecnología es una de las herramientas, no es la única. Acá una de las compañeras de innovación podría ser lanzar algo nuevo, podría ser llevar a la práctica una idea, sí, sobre todo lanzar algo que genere una mejora. O sea, la innovación parte de un objetivo de mejorar lo que ya existe. Por eso hay que tener bien en claro ese concepto de que cuando yo establezco o desarrollo una acción, si eso mejora de alguna manera mi proceso, mi objetivo en sí, yo estoy siendo innovador porque estoy logrando mi objetivo de una mejor manera y estoy introduciendo una novedad. Entonces, por darles un ejemplo básico de cómo es la innovación, yo tengo un servicio donde de alguna manera tengo un trabajo manual, por ejemplo, que me lleva mucho tiempo, ¿verdad? Tengo que hacer un control de stock, por ejemplo, de manera manual, y eso me lleva bastante tiempo, y entonces busco la manera de innovar en ese aspecto, por ejemplo. Y lo que hago es recurrir a una planilla Excel, por ejemplo, donde ya programo todo. Eso hace que con ciertas fórmulas yo optimice mi tiempo, por ejemplo. Entonces yo ahí estoy siendo innovador en el proceso, porque introduje una mejora, introduje una novedad y mejoré justamente ese objetivo que tenía. Entonces yo estoy siendo innovador ahí porque de alguna manera cumple el objetivo de mejoramiento. Entonces no es necesario hacer una gran tarea, un desarrollo tan complejo como para ser innovador. Por eso es muy importante que fijen este concepto porque muchos aspectos de sus emprendimientos pueden ser innovadores y ustedes lo pueden fomentar como una propuesta de valor también. Yo con mi emprendimiento soy innovador. ¿Por qué? Porque justamente desarrollo ciertas actividades que optimizan mis procesos y demás. Entonces,
es muy importante tener ese valor innovador y que pueda ser visto por las personas también. Entonces, acá tengo un pequeño material que quiero compartir con ustedes, donde justamente hablamos un poco de lo que es la innovación previamente a entrar en la metodología. Entonces, como habíamos hablado y yo les consulté acerca de los conceptos básicos de innovación, lo que quiero que tengan muy en cuenta es que en realidad la innovación es un cambio que justamente introduce novedades y es un proceso donde nosotros modificamos algo que ya existe con el objetivo de mejorar o renovar eso, reinventamos, como dicen. Acá la tendencia de innovación siempre habla de reinventarse, de buscar diferentes nuevas alternativas, nuevas para mí que puede quizás no ser nuevas para todo el mercado, ¿verdad? Pero yo lo utilizo y me vuelvo innovador porque yo mejoro o renuevo, ¿verdad? Algún aspecto de mi producto, mi servicio. ¿Se entiende más o menos la idea de lo que es innovación? Es muy importante que fijen este primer concepto de innovación y entender eso, ¿verdad? Que la innovación es meramente un cambio que introduce una mejora, una novedad y renueva eh, ya sea el producto o el servicio. Entonces, ahora sí podemos pasar a lo que es justamente esta metodología del design thinking, comprendiendo lo que es innovación. Entonces, ¿cómo logramos innovar? Existen miles de herramientas que nosotros podemos utilizar para innovar, pero esta es una de las herramientas que está haciendo tendencia y que es muy universal en el sentido de que puede ser aplicado por cualquier emprendimiento de cualquier rubro. Y es una herramienta rápida, como estaba hablando a inicios de nuestra clase, de que es una metodología muy rápida. Y por su concepto principal, por su nombre principal, Design Thinking significa más o menos diseño pensante. Y esto se traduce como una metodología que está centrada en el usuario y en hacer una solución o una, de alguna manera, una acción que vaya a funcionar a través de lo que sería un valor emocional también. Nosotros estamos trabajando en el design thinking en sí con buscar soluciones innovadoras, descubriendo las necesidades en sí que tenga, las necesidades reales, hablamos en este caso, de nuestro usuario objetivo, ¿verdad? Construyendo esas posibles ideas que puedan ser soluciones con valor emocional por un lado y funcional por el otro. Emocional en el sentido de que tiene que lograr captar una motivación de ese usuario, de ese público objetivo, ¿verdad? Tiene que atacar a su necesidad, a lo que realmente él quiere, a lo que realmente busca, a lo que necesita. Ese es el lado emocional, ¿verdad? Que genere una intención de adquirir mi producto o servicio de parte de esa persona y funcionar por el lado de que le tiene que servir, de que tiene que de alguna manera funcionar como bien dicho, ¿verdad? Y por otro lado, hablamos también de que esta metodología es una metodología iterativa, que iterativa es una función que se define como que se puede volver a realizar. Yo al hacer la metodología de Design Thinking, yo no descarto todo ese proceso que voy desarrollando, sino que si algo no me funciona en una etapa X, yo vuelvo a retroceder un poquitito y vuelvo a utilizar los recursos que yo ya tengo en las etapas anteriores. Entonces, definiendo un poco, el Design Thinking es una metodología de innovación que busca encontrar soluciones a ciertos retos que nosotros tengamos. En este caso, ustedes quieren mejorar su emprendimiento, ¿verdad? Entonces, a través de esta metodología vamos a buscar posibles alternativas, ¿verdad? Pero descubriendo necesidades, ciertos valores, aspectos que busca ese usuario, ese público objetivo, ¿verdad? Y que sea funcional para él. Entonces, es un diseño creativo funcional lo que vamos a hacer con esta metodología. Y el enfoque en sí que vamos a dar o que busca esta metodología en sí es encontrar innovaciones reales. ¿Y a qué se refiere la palabra real? A que sea algo que
de alguna manera se ha comprobado que busca a esa persona. Porque justamente en el mercado nosotros tenemos muchos ejemplos de ideas y de emprendimientos que realmente son buenos. Pueden ser buenos, pero que muchas veces no funcionan. ¿Y por qué probablemente no funcionan? Es simplemente por el hecho de que no es algo que quizás necesite ahora mismo ese usuario, ese público objetivo. Por eso hablamos de real, de la realidad, porque en esta metodología nosotros vamos a descubrir la realidad de las necesidades en sí de este usuario objetivo, de este público objetivo. Por eso hablamos aquí de que el enfoque principal del design thinking es la innovación real, que es una conjunción entre los negocios reales que existen, los servicios reales que existen con las necesidades reales. Pasa mucho, ustedes seguramente conocen casos de, de ciertos emprendimientos que quizás fracasan, pero porque están fomentados o en principio eh, inician con una suposición de ciertas personas que creen que sí va a funcionar, esto va a funcionar, te dice. Es buena su idea y todo, pero quizás no lo validó con el público que cree que va a, que va a querer o que va a adquirir ese producto o servicio. Y ahí es el momento en el que muchos emprendedores quizás se frustran o sienten que no funciona, o que no son, o que su idea era un fracaso. Y no es así. Quizás el enfoque nomás estuvo mal porque nosotros particularmente tenemos que saber qué es lo que realmente necesita el público o mi usuario objetivo. No imponerles algo que yo creo que va a funcionar, sino que yo ofrezco un producto o servicio fundamentado con un análisis que pude haber hecho de ese público objetivo que tengo. Entonces, partimos de eso como un fundamento del enfoque del design thinking, buscar innovaciones reales que puedan motivar a mi público, a mi usuario objetivo a adquirir mi producto, mi servicio. Y estas son las 5 etapas principales que componen esta metodología que vamos a ir desarrollando en el curso, ¿verdad? Y vamos a pasar a desarrollar brevemente cada una de esas etapas para que puedan entender mejor. Esto es una mera introducción que vamos a tener hoy para que ustedes conozcan el alcance que tiene esta metodología. Entonces, parte de 5 etapas fundamentales y como yo les dije, cada etapa tiene un valor agregado que se va desarrollando, pero que etapa tras etapa yo voy cumpliendo ciertos objetivos que ya van alimentando esa posible solución que yo voy a brindar al final de este reto. Y eso es muy importante también que sepan. En innovación normalmente nosotros ya no hablamos de problemas. Hay mucha gente que dice, tengo este problema con mi emprendimiento, tengo este problema. Nosotros en innovación ya hablamos de retos. Nosotros lo definimos como retos. Son retos que nosotros tenemos que afrontar con ciertas soluciones, no son problemas. Se ponen en nuestro camino, pero nosotros de alguna manera tenemos que encontrar alternativa para superar ese reto. Entonces tengan en cuenta que acá a partir de ahora vamos a hablar más de retos. Nosotros vamos a buscar con esta metodología soluciones a retos que se van presentando en el emprendimiento. Entonces, 5 etapas de esta metodología que vamos a ir desarrollando en el curso. La primera, empatizar. Todo empieza con conocer y explorar un poco el mundo de ese usuario, de ese público objetivo. Y la imagen acá justamente representa el hecho principal y crítico que muchas personas y muchas empresas descuidan, que es ponernos en el zapato del usuario, del consumidor. Nosotros tenemos que ser capaces de justamente eh, desarrollar un poco, identificar ciertos parámetros que hacen que mi público objetivo o ese usuario objetivo que yo tengo sienta esa necesidad de adquirir mi producto o servicio. ¿Cuáles son, cuáles son los factores que lo motiva? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que quiere satisfacer? ¿Qué es? Varias interrogantes que surgen desde el propio usuario que yo tengo que ser capaz de captar para poder desarrollar mejor una solución ante un reto. Porque
Esto viene a ser un reto que yo tengo, ¿verdad? El usuario para mí y satisfacerlo es un reto, pero ¿qué pasa? Yo tengo que conocerlo, tengo que saber exactamente cuáles son ciertos factores principales que hacen que él se motive a adquirir un producto o servicio. Y en esta metodología en particular, nosotros desarrollamos con ciertas herramientas eh, mucho más allá de lo que generalmente se va viendo como esos análisis de mercado y demás que ustedes conocen. Nosotros acá fomentamos el hecho de buscar más allá de lo que no se ve, porque existen ciertos factores muy internos de, ya sea de usuarios o de consumidores, que muchas veces se dejan pasar o no se tienen en cuenta y que realmente son esos factores los que hacen que sea un factor o un valor agregado mi producto o servicio. Entonces, sepan tener en cuenta que en esta etapa, que es la principal y la fundamental en la metodología, nosotros vamos a tratar de encontrar todos esos aspectos que van mucho más allá de lo que se ve de ese usuario. ¿Qué le preocupa? ¿Qué es lo que realmente hace que él se motive a adquirir mi producto o servicio? Entonces, en esta etapa en particular, con ciertas herramientas sugeridas, nosotros vamos a captar esos aspectos de el usuario o de mi público objetivo, por un lado, desde una óptica mía y por otro lado, poniéndome yo también en el lugar de ese consumidor. Porque ¿qué pasa? Muchas veces yo como emprendedor, yo creo que mi producto es bueno, creo que tal cosa, pero tengo que aprender a escuchar también a mi público objetivo, a mi consumidor, y también muchas veces yo tengo que hacer la prueba de tener esa experiencia de mi producto, mi servicio, y hacerlo de una manera objetiva también. Entonces, en esta etapa vamos a encontrar todos esos aspectos que realmente mueven a nuestro usuario o nuestro consumidor objetivo. Entonces, no solo pensar en ponernos en el lugar de las personas desde nuestro escritorio, que es lo que fundamenta esto, sino ponernos en el lugar del consumidor. Salir a la calle y encontrarnos con el entorno y las circunstancias de esos consumidores y usuarios que son factores que realmente lo mueven y que yo muchas veces desconozco. Mezclarnos con ellos, preguntar hasta conocer las razones profundas de sus necesidades, sus acciones, sus deseos, para poder captar mejor y poder desarrollar una mejor propuesta que pueda satisfacer sus necesidades. Eso por un lado, en la etapa principal de empatizar, que en la próxima clase ya vamos a desarrollar. Por otro lado, definir. Esta etapa ya es más justamente de afinar esa exploración que pudimos haber hecho en la etapa de empatizar, ya más hacia un, en este caso, reto o una necesidad real que tenga el usuario. A partir de todo lo que nosotros encontramos en la primera etapa, vamos a ir seleccionando ciertos aspectos, porque evidentemente no vamos a poder hacer frente a todos los retos de una vez. Entonces vamos a ir seleccionando, vamos a ir priorizando ciertos aspectos que encontramos en esa etapa de empatizar para poder afinarlo más hacia ya un reto que vamos a desarrollar en las siguientes etapas. Entonces, en esta fase nosotros lo que hacemos es sintetizar un poco todo lo que vimos en la primera etapa, con todo el conocimiento que adquirimos de ese análisis que hicimos de los usuarios o de mi público objetivo. Entonces debemos ponernos en modo cerrar y sintetizar. No es momento aún de obtener millones de ideas, sino sintetizar lo que hemos aprendido y que vamos a seleccionar para poder tener un reto e ir desarrollando las siguientes etapas. Es básicamente seleccionar en esta parte y priorizar ciertos aspectos que vimos en la etapa, en la primera etapa, que es empatizar. Luego de esto, yo ya hice toda mi exploración en la empatía, ya definí mis retos, entonces es el momento de idear. Y en esta etapa es justamente donde vamos a poner toda nuestra capacidad creativa para encontrar alternativas a estos retos que ya definimos. Entonces,
en idear, crear la mayor cantidad de posibilidades. Nosotros, una vez definido ese reto en la etapa de definición, vamos a encontrar o vamos a crear una variedad de posibilidades y alternativas relacionadas a ese reto que pueden ser soluciones. Entonces, en esta etapa, es la etapa súper principal de nuestra metodología también, donde ponemos en práctica toda nuestra capacidad creativa. Mucha gente, y justamente esto es lo que le estaba hablando, mucha gente empieza a trabajar por esta fase. Tiene una idea genial, lo desarrolla, hace ya un emprendimiento y precisamente fracasa porque no conoce quizás a su público objetivo. Él cree que conoce, tiene una hipótesis, pero no hace ese proceso de empatía y ahí es donde muchas ideas buenas fracasan. Entonces, es muy importante que sepan que idear es una próxima etapa luego de haber validado unas cuantas anteriores. Entonces, esto es un supuesto que pasa mucho en la vida del emprendedor, que mucha gente empieza a trabajar por esta fase y precisamente por eso fracasan tantos proyectos que pueden ser muy buenos, ¿verdad? Llegar a idear sin haber trabajado la empatía y haber definido bien el problema es un profundo error, que eso no nos va a pasar a nosotros porque ahora vamos a hacer las etapas como corresponden. Entonces, para que se entienda un poco, ¿verdad? Hay muchas buenas ideas, pero lo importante es validar previamente las necesidades, tener ciertos hallazgos en base a conocer un poco más a mi público objetivo. Luego, una vez que yo desarrollo esa etapa de idear, voy a encontrar ciertas ideas a través de ciertos mecanismos y herramientas que vamos a desarrollar en la clase. Vamos a tener una gran idea ganadora que puede ser la solución al reto y esta va a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de prototipar, donde nosotros pasamos a la realidad ya la idea. Hacemos algo más tangible. Acá se construyen ciertos prototipos de acuerdo al rubro en el que estamos también. No se asusten porque esto no es hacer un robot ni hacer algo tan complejo, sino que existen ciertos niveles de prototipos que se pueden hacer, pero el objetivo es hacer algo más tangible, que se pueda ver, que se pueda testear, que el usuario objetivo lo pueda de alguna manera evaluar y nosotros a partir de eso también tener una evaluación de que pueda funcionar esto, porque el prototipo es un previo recién a justamente desarrollar la idea en sí y que pueda resultar, ¿verdad? En esta etapa nosotros materializamos esas ideas que nosotros creemos que van a funcionar ante ese reto que tenemos, ¿verdad? Entonces, la etapa en la que se construyen los prototipos que permiten hacer tangibles las ideas y evaluarlas con el usuario o el consumidor final. Aquí justamente empezamos a poner sobre la realidad las ideas seleccionadas en ese proceso de idear, como les había dicho, y los primeros prototipos deben ser rápidos y estar dirigidos a probar los supuestos que nosotros tenemos. Nosotros en las primeras etapas encontramos los hallazgos, las necesidades de este público objetivo, definimos los retos, tenemos las ideas en base a esas necesidades, entonces en esta etapa probamos esas hipótesis. Nosotros creemos que la necesidad del usuario es tal cosa, por eso desarrollamos esta idea, hacemos el prototipo y validamos si funcionó, cumple esa necesidad, hace frente a la necesidad, a ese reto que tiene el usuario objetivo. Entonces, vamos probando y validamos nuestras hipótesis con estos prototipos rápidos que vamos a hacer. Y por último, tenemos ya la etapa de evaluar, donde básicamente nosotros validamos estas hipótesis a través del prototipo y encontramos ciertos aspectos, ya sean positivos, negativos, cosas que mejorar. El objetivo básicamente acá es retroalimentar, ¿verdad? Y aprender un poco más acerca de esa idea que pasamos a la realidad. Y a partir de eso ver si funciona, si hay que hacer algunos ajustes. Y entonces ahí justamente vamos otra vez a la etapa de prototipar o de idear. Si la idea no fue buena, vamos otra vez a la etapa de idear, donde encontramos otra idea, la seleccionamos y le hacemos prototipo. Y así es un proceso de constante aprendizaje, ¿verdad? Sobre todo por esta evaluación que la vamos a hacer y que
justamente nos va a ayudar a encontrar ciertos aspectos, ya sean positivos o negativos, de esa experiencia que tuvo el cliente con nuestro prototipo. Entonces, esas son las 5 etapas. Acá hablamos también justamente de la importancia de testear con esa evaluación que vamos a hacer. Lo importante es ir validando las posibilidades de la idea y mejorar el prototipo según lo que vayamos aprendiendo de esa experiencia del usuario o del público objetivo. Aprovechar esta retroalimentación para tomar decisiones. Si seguimos con esto, si ajustamos ciertas cosas, si mejoramos en cierto aspecto, y así tenemos una solución mucho más óptima e innovadora también, que cumple con las expectativas. Entonces, vimos un poco acerca de lo que serían estas etapas que vamos a trabajar. Acá hay netamente una lógica que tiene para que ustedes sepan cómo se compone la lógica en sí del design thinking acerca del pensamiento. Nosotros hablamos siempre de dos pensamientos, el pensamiento divergente y el pensamiento que es ya más convergente, que va ajustando y que va ya agotando ciertos objetivos que nosotros tenemos. Entonces, si acá ustedes lo ven en base a las etapas, pueden ver cómo se van comportando los pensamientos, porque como nosotros trabajamos mucho acá con la creatividad y el pensar, es importante que ustedes sepan que en la etapa de empatía, por ejemplo, nosotros abrimos la mente y es un pensamiento divergente. Nosotros tenemos que dejar volar nuestra imaginación, abrir nuestro cerebro, tener la capacidad de captar todo lo que se pueda. Y ya en una etapa de definición vamos cerrando un poco más el pensamiento hacia ajustar, hacia sintetizar, como decía justamente la definición, de cerrar un poco más. Luego en la etapa de ideación con esa definición, abrimos nuevamente el pensamiento hacia buscar soluciones mejores, las ideas más locas, las ideas que a ustedes se les ocurran dentro de este pensamiento, y luego ya en la etapa de prototipar y testear, ya lo que hacemos es bajar un poco más a tierra lo que vimos en esa etapa justamente de ideación. Ahí lo que vamos a hacer es ya definir ciertas cosas, validar supuestos y aprovechar esa experiencia que tienen nuestros usuarios. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, esta es una mera introducción acerca de la lógica y todo lo que nosotros vamos a ver en esta metodología. Sobre todo lo que quería era que nosotros tengamos una definición clara de lo que es innovación en sí para poder desarrollar todo esto, porque eso es muy importante, que nosotros manejemos ese concepto principal de innovación, porque esto es una herramienta que nos va a ayudar a generar innovación en nuestros emprendimientos. Entonces, eso es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes hoy, de tener estos conceptos básicos. Ya en la próxima clase vamos a meterle ya a la primera etapa de la metodología, donde vamos a encontrar muchas herramientas buenas que no solamente van a servir para el curso en sí, sino que les va a servir para todas las etapas de los emprendimientos que ustedes tengan. Van a ver que esto es una herramienta muy útil para todos ustedes en el proceso en el que estén, en la etapa en la que esté su emprendimiento. Así que yo les dejo este material grabado para todos los que tampoco pudieron desarrollar, no pudieron tener tiempo hoy de participar, y vamos viendo más detalles en el grupo. Cualquier consulta que ustedes tengan, me lo van a hacer saber ahí y estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten, ¿verdad? Entonces, oficialmente damos la bienvenida al curso con con estas principales definiciones. Si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden hacerme saber. Genial, profe. No, con respecto a la clase, en teoría, todo claro. Genial, genial. Bueno, entonces, Consultar algo. sí, Respecto a los horarios de la clase, ¿cómo van a ser? nosotros vamos a tener 2 clases así virtuales de casi 1 hora, los martes y jueves a las 4 de la tarde, pero como les dije, estas clases van a ser grabadas para aquellos que no puedan participar de alguna manera, y está abierto todo, o sea, todos los materiales, todos los ejercicios están siempre disponibles en la plataforma en el momento que ustedes puedan, porque justamente el objetivo
de trabajar hacia distancia es que ustedes en el momento que puedan tienen que desarrollar los ejercicios. Así que no se preocupen por cuestión de tiempo, sí hay un límite de tiempo, pero no un horario específico para que ustedes desarrollen esto. Ok.